Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. En Provida cambiamos para que juntos mejoremos tu pensión. Desde ahora bajamos las comisiones y ofrecemos a nuestros afiliados el ahorro en APB de menor costo en Chile entre todas las AFP. Provida, una compañía MedLife. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Desde este domingo, todos los domingos de 13 a 16 horas, puede ir a conocer el brunch familiar del restaurante El Cid con espumantes y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. El brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuento para socios Star Club. Más información al 222-335000 o en sheraton.com/es. Información, opinión y debate son una combinación clave. Por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Estamos ya en nuestro panel de los martes, que va a tener una conformación distinta en este martes. Estamos con Paula Vial, abogada penalista, directora de Piensa Chile. Paula, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Roberto Munita, analista político, profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Católica. Y estamos esperando que llegue Pablo Collada, que es el director ejecutivo de Ciudadano Inteligente. Es interesante constatar cómo de pronto se empiezan a personalizar las situaciones que tienen que ver con la competencia electoral. Y se empiezan a personalizar básicamente en torno a las mismas materias. ¿Qué tanto las personas o los partidos han, de alguna manera, en el transcurso de su conducta interna, han desafiado o ido contra sus posiciones públicas? Y yo me acuerdo cuando el expresidente Piñera dijo que o hizo un cargo muy fuerte a los paraísos fiscales en el exterior. Y resulta que ahora tiene que dar cuenta de paraísos fiscales que ha mantenido desde prácticamente siempre durante el manejo de sus platas familiares. Lo mismo pasa con el Partido Socialista, que ha execrado el lucro y la inversión especulativa, y ahora tiene que dar cuenta a sus militantes de base de cómo se puede entender esta situación de tener una comisión de patrimonio jugando básicamente a una mesa de enero, digamos. Y esa es hasta ahora la más fuerte discusión que se está llevando a cabo. CIPER saca anoche un nuevo paraíso, un nuevo fondo, un paraíso fiscal de Sebastián Piñera. No ha disminuido el impacto que generó las inversiones del Partido Socialista, donde ayer la Comisión de Patrimonio saca una declaración brutal, fuertísima, donde básicamente felpea, para ponerlo suave, a muchos de sus dirigentes que tratan de apartarse de aquello que se dice era legal y perfectamente consistente con lo que se había anunciado. ¿Qué tanto creen ustedes, a pesar de que son las mismas lógicas, plata para candidaturas o para, en este caso, partidos y discurso que van en contra de la plata, qué tanto creen ustedes que le golpea a Piñera y qué tanto creen ustedes que le golpea al Partido Socialista? Yo creo que lo de Piñera es bien sorprendente, la verdad, porque muchas lógicas que aplican para otros candidatos, otros personeros, otros representantes políticos, en el caso de él, no logran en definitiva hacerle mella, a pesar de que justo leía que, no me acuerdo quién comentaba que se ha estancado en este 25%, no ha crecido, y que parte de ello puede ser precisamente por todas estas polémicas, paraísos fiscales y otros. Pero la verdad es que si hay alguien que tenga no solo conflictos de interés, sino espacios de riesgo o de posible crítica de la ciudadanía, es precisamente Piñera, y sin embargo eso no logra ni arredrarlo a él, ni hacer que resistan o se resista a seguir en su candidatura, sino que además tampoco parece hacerle mella en su propio sector, que si uno recuerda bien,
tuvo actuaciones completamente distintas con otros posibles candidatos, ¿no es cierto?, por los mismos temas. O sea, no solo es la contradicción, ¿no es cierto?, en donde ellos critican los paraísos fiscales y qué sé yo, y ahora aparecen en el caso de Piñera y él sigue en pie, sino que además en alguna oportunidad, y no hace tanto, ¿no es cierto?, significó la bajada del candidato de la UDI. Acuérdate que Goldborn, ¿no es cierto?, en el caso de Lawrence Goldborn, él era un candidato que además aparecía como muy popular, y cuando apareció esta información tuvo que declinar su candidatura. Déjame hacerte una pregunta de contrafactual, de escenario contrafactual, que eso no existen, pero casi como un juego mental los podemos utilizar. Si es que el expresidente Sebastián Piñera no estuviera número 1 en las encuestas, él estuviera, por ejemplo, como la situación de Manuel José Sandón, ¿tú crees que tendría el mismo trato desde su sector respecto de lo que se conoce en materia de paraísos fiscales? Por supuesto que es circunstancial, o sea, tiene que ver con una cuestión de interés, indudablemente. O sea, si él no marcara como marca, claramente no tendría apoyo, y no es que esté marcando como realmente con una cantidad como para ganar, pero para esta primera vuelta está claro que él es para una primaria está claro que él es el candidato, y por lo tanto es conveniente para todo su sector apoyarlo y hacer vista gorda de todas estas cuestiones. Y déjame darte el argumento del empate al tiro. ¿Ah? Si es que Alejandro Guillén marcara lo que está marcando, ¿tú crees que el Partido Socialista, que hizo un esfuerzo gigantesco de bancar a un expresidente de la República para darle su apoyo, toleraría tan tranquilamente que, enfrentado a estos descubrimientos de plata manejadas por el Partido Socialista, el candidato Guillén dijera: perdone, yo quiero recordar que yo no soy socialista, y yo quiero recordar que no tengo el track record de malas prácticas? Y creo que estas cosas hay que investigarlas, y creo que estas cosas es lo que nos tiene a nosotros como nos tiene. Si es que no estuviera con los 19 o 15 o 16 puntos, en una de esas también vendría una situación. O sea, importa mucho la posición relativa a las encuestas hoy día para que es un buen colchón para aguantar incluso cosas que pueden ser legalmente complejas. Pero no solo hoy día, la verdad es que... La verdad es que la posición relativa a los candidatos siempre ha sido un factor bien determinante al momento de establecer ciertas posiciones. Parámetros de aguante. No, y ciertas posiciones en la agenda. En el fondo, hoy día, ¿por qué todo el mundo está mirando a Piñera? ¿Por qué todo el mundo, o sea, ciertos sectores salen a pegarle a Piñera, incluso dentro del mismo Chile Vamos? Es porque Piñera está primero en la encuesta, en el fondo. Nadie le pega a Parisi. Muy pocos hoy día le están pegando a Meo. Nadie sale a criticar a ellos. No solamente no pegan, no hablan de ninguno de los dos. Exactamente, no están en la agenda, no están en el mapa. Y eso depende, como decías tú, Fernando, de la posición relativa a los candidatos. Entonces, cuando uno se mete en esto, cuando uno está en las grandes ligas, sabe que mientras uno más arriba esté en la encuesta y esté más tenga más probabilidades de ser electo presidente y esté primero en la tabla de las posiciones, sabe más que va a estar afecto a, posibilidades de que por distintos sectores y por distintas variables, en el fondo, no estén cuestionando. Sí. Y en ese sentido se vuelve casi paradójico. Se ataca porque va en primer lugar y se defiende porque va en primer lugar, ¿no? Y en ese sentido, o sea, juega de los dos lados, ¿no? Puede ser bastante obvio, pero al final es así. O sea, al final se está tratando de, quién se va a quedar con el poder y dónde están las apuestas de un lado y de otro. Sí, efectivamente puede ser que no baje del votante duro, del votante que siempre ha estado de ese lado y que dice, bueno, esta es nuestra oportunidad de regresar al poder. Entonces, pues vamos a hacernos de la vista gorda respecto a una serie de cuestiones. Versus el otro lado, que efectivamente cómo están... está en primer lugar en las encuestas y al final existe todo un historial de conflictos de interés y que al final existe una preocupación de que sea el quien llegue. Bueno, efectivamente viene esta discusión. Pero lo que se vuelve interesante nuevamente y que de pronto se ha convertido en el elemento central en la discusión es esta relación entre dinero y política nuevamente, más y más y más, y estamos llegando a un punto en el que de pronto, por un lado, se empieza a normalizar, ¿no? Se empieza a decir, bueno, sí, existe, pero de pronto todo el mundo lo hace, o se vuelve
una situación que se neutraliza al ser un empate. Como los de un lado están conflictuados y los del otro lado también, bueno, pues vamos a dar pasos hacia adelante y no vayamos a resolver el problema de fondo, que el problema de fondo tiene que ver con el patrimonio de los partidos, cómo se están financiando y por otra parte, cómo se lidia con los conflictos de interés en aparentes ejercicios que luego son de muy buena voluntad, como lo que quiso construir el expresidente Piñera diciendo, bueno, yo voy a ir mucho más allá de la ley con todo este fideicomiso ciego, pero al final no tanto, porque a la hora de la hora, pues mucho de lo que se presentó y de las declaraciones más puntuales, bueno, no se hizo esta exhibición absoluta de sus bienes, los de sus hijos, las inversiones. Perdió súper malas inversiones, pero perdió como 2.100 millones de dólares en una pasada en la declaración. Exactamente, a la hora de la declaración se le fueron por ahí debajo. Yo no la gestión de mis negocios. No, pero te estoy diciéndolo en términos irónicos, porque él reconoció esos 600 millones, según lo que señaló, era el valor libro y que así era como se exigía la presentación del patrimonio. Pero a mí lo que me sorprende, porque en una campaña electoral moderna del siglo XXI, con redes por todas partes, uno es súper sensible a determinadas cosas, porque estamos muy sensibles a eso. Uno tiende a ver cualquier mácula, cualquier falibilidad en un candidato como un pecado mayúsculo, superior, salvaje. Estamos casi escogiendo ángeles, pero hay ciertas personas que les funciona al revés. Piñera es uno de ellos, donde tú puedes encontrar una y otra cosa y aparentemente no lo impacta, que es lo que le pasaba históricamente a la presidenta Michelle Bachelet, que tenía tal grado de fuerza en popularidad que se decía que ella podía aparecer degollando un oso panda en la plaza de armas y subir la popularidad. Entonces hay personas que son mucho más, para su circuito, son mucho más resistentes. Y Piñera en el ámbito de las platas, no importa lo que haga o lo que se descubra, aparentemente el sector duro de esa centro-derecha que vota por candidatos de centro-derecha y particularmente por Piñera, no le hace mella. Yo tengo la impresión que porque no considera que sea particularmente pecaminoso eludir impuestos o tener plata en paraísos fiscales o disimular la participación que tiene, porque forma parte de la ingeniería tributaria. O sea, yo creo que en el caso de Piñera, como que su sector ya asumió que él funciona de esa manera y cada uno de estos eventos que van surgiendo, estas informaciones, solo ratifican una impresión original. Y por lo tanto, en el caso de él, no va a ser un panda, sino que van a ser muchos otros inversiones donde sea y negocios más turbios y probablemente tampoco va a tener ningún efecto. Realmente no se me ocurre que en el ámbito de los negocios me parece que no hay nada que pudiera aparecer en información de Piñera que pueda afectar el interés de sus votantes, de su sector más duro. Lo que es bien lamentable, porque si tú lo piensas, tener un presidente, ¿no es cierto?, que tiene invertida sus plata en un paraíso fiscal, o sea, francamente algo que yo creo que estuvo bien en el caso de Goldman, ¿no es cierto?, que el país no se merece. Y por lo tanto, relajar ese estándar es una cuestión que a mí me parece insólito y me parece que es bien intolerable, pero desafortunadamente su sector creo que es algo que asumen como natural, que es la forma en que él se ha hecho exitoso, que probablemente es una prueba, una muestra de que él efectivamente tiene recursos no solo económicos, sino de creatividad o de lo que sea, para poder lograr un resultado mejor. Y eso es algo que para efectos del gobierno no es equivalente. ¿Cuál sería el equivalente al revés? Porque está claro que en la izquierda situaciones legales, incluso 100% legales, pero que tenga que ver con intentar incrementar el patrimonio por la vía de buscar lucro, o el interés de un bono, una acción o comprar bonos te genera lucro, es automáticamente un shock. No estoy tan seguro si es automáticamente un shock. De hecho, es cosa de ver la crisis que está viendo hoy día el Partido Socialista con respecto a su... Pero ¿por qué digo que no es un shock? Porque fíjate tú ayer las declaraciones de la segunda, en el fondo. Garretón y toda esta gente salieron en la portada, la segunda.
diciendo, oye, nosotros acá teníamos un mandato de la mesa, que era tratar de que las platas fueran lo más rentables posible, y cumplimos con ese mandato. Y te aseguro que muchos militantes socialistas, porque estamos hablando del núcleo duro, ¿cierto? Paula hablaba un poco de eso, y creo, Fernando, tú también, en el fondo, el núcleo duro respeta eso, dice, nosotros tenemos un partido, tenemos un patrimonio, lo tenemos que cuidar. Otra cosa es qué opinan los contrarios, en el fondo, pero ahí siempre va a haber un juicio muy, muy adverso. Esto es parte de una teoría de la comunicación que es muy conocida, ¿cierto? Que es la teoría de la agenda setting, en el fondo. Y parte de la agenda setting habla de... Hay un autor que se llama Weaver que habla del need for orientation, en el fondo. Y lo que dice Weaver es que mientras más cercano a mi posición sea la gente, la agenda setting la va a tomar más hacia mi lado. Y al contrario, mientras más contrarios son a mi posición, todas las noticias las van a interpretar de forma contraria. Entonces la noticia de la segunda, por ejemplo, que habla de Garretón defendiendo las platas en el fondo, los socialistas lo ven, oye, este gallo está haciendo todo lo correcto, porque está cuidando nuestro patrimonio. Y los que son contrarios al Partido Socialista lo van a leer como estos gallos son unos doble estándar, porque hablan de lucro, demonizan el lucro y a la vez tienen todas las platas invertidas. Lo mismo puede pasar con Piñera o lo mismo puede pasar con cualquier otro candidato, en el fondo. La forma como nosotros leemos las noticias o cómo nos acercamos a un tema va a depender mucho si somos del sector más cercano a cierto candidato o si somos del sector más lejano. Pero por eso digo, no creo que sea un choclo del Partido Socialista, sino que al contrario, ha sido interpretado de forma muy distinta según si alguien respeta la decisión de Garretón o según si alguien lo critica. Sí, pero yo me estoy refiriendo a shock, me estoy refiriendo a lo que pasa al interior del Partido Socialista. Al interior del Partido Socialista, que es la base dura, es el núcleo duro. Y uno lo ha estado reporteando en estos días, el golpe ha sido fuertísimo en el militante base. Porque les duele que estén en crisis, porque les duele que estén en el centro de la palestra y por algo como el lucro, en el fondo, que es algo, insisto, que lo demonizaron tanto. Pero a mí me parece que la respuesta, al fondo, la alternativa de Garretón y compañía, al fondo, va a salir a ser respaldada por la militancia socialista. Pero lo que es interesante también es que parte de lo que a mí me parece interesante de la crisis del Partido Socialista es que efectivamente ante esta información que sale, yo creo que lo que ha sido también muy problemático es que ha habido poca capacidad como grupo de presentar una postura unificada de cómo se tomaron ciertas decisiones y de cuál es esa teoría que venía detrás o cuál era el interés más puntual y de defender eso. Entonces viene una ruptura en la que efectivamente yo sí creo que hay una cierta discusión al interior entre los unos que dicen, no, qué vergüenza, cómo es posible que hayamos invertido en esta o esta otra empresa, y los otros que dicen, bueno, yo estaba cumpliendo mi mandato, pero que al interior no han sido capaces de presentar una visión unificada, y eso al final también los debilita, ¿no? Que es lo que quizá en otros grupos ha sido un poco más sólido, ¿no? Algo de lo que me parece interesante también y que ha pasado en otros lugares, pasó en Estados Unidos con Trump y pasó, como decían, con Bachelet hace unos años, en los que la popularidad era tanta, ¿no? Y la afinidad era tanta que parecía que cualquier cosa podría suceder y que no lo afectaba. Trump incluso ahí lo dijo, ¿no? Yo podría matar a alguien en pleno Times Square y seguiría subiendo en las encuestas. Y yo creo que tiene que ver también con la capacidad de entender un momento, ¿no? Y una sensibilidad que existe en el contexto de un país, en el contexto de Estados Unidos, ese contexto en el que, bueno, él apostó a la división y apostó a un grupo que se sentía subrepresentado y que él construyó una narrativa de esa representación. Es lo que pasa también hoy día en Chile y que tiene que ver con la postura del expresidente Piñera de decir, sí puede haber, digamos, debajo de las líneas narrativas hay sí podría haber cierto conflicto de interés, pero encima va a haber desarrollo económico. Claro. Y la crisis que hoy se está viviendo en Chile tiene que ver con que no hay desarrollo económico y que estamos no hay crecimiento, el desempleo crece y entonces yo lo voy a salvar, ¿no? De esta cuestión, aunque debajo de esta narrativa pueda existir ahí conflicto de interés, y eso es lo que lo está defendiendo también. O sea que en el contexto actual su postura o la representación que él está asumiendo o el símbolo que él está asumiendo tiene un poderío, ¿no? En un contexto particular, y que quizá hace unos años con Bachelet las dificultades eran otros y era la necesidad de generar una mayor empatía, de tener una persona que sea más cercana, de tener una representación que fuera más de la gente, yo qué sé, ¿no? Pero esos contextos cambian y esos contextos defienden profundamente a los políticos, ¿no? Entonces, en el discurso político, quien es capaz de adueñarse de una problemática, de una sensibilidad, bueno, seguramente va a salir defendido o va a salir bien parado.
En todo caso, lo que estamos viendo es una situación que va, yo creo, a continuar. Van a haber dos primarias. Una del Frente Amplio, donde yo no espero en esos debates, qué sé yo, cruce de espadas. Aunque ya hubo algún conato de aquello, ¿no? Porque Alberto Mayol ayer dijo que acusó a tu colega, a Beatriz Sánchez, ¿no es cierto?, de replicar las lógicas cupulares y elitistas de los otros partidos de la vieja política. Que a mí personalmente me sorprendió, la verdad, porque en realidad como que hasta ahora había sido atrás sin golpe. Habían salido juntos en las fotos. Claro. Sí. Ahora, pero uno, por lo menos en términos de percepción, no apostaría a que ahí se va a producir una tremenda cosa. Pero en el caso de la primaria, de los debates de Chile Vamos, tú sabes que se van a producir. Y tú sabes que Manuel José Sandón, para él, incluso hasta por sus posiciones, si tú quieres, de conservadurismo religioso que tiene, es una especie de catón en este tipo de tomas, de temas, y le va a poner arriba de la mesa al expresidente Piñera este asunto. Y el punto es si esto permea o no permea al votante de la derecha. Yo tengo la impresión de que parece que no mucho. No. O sea, a mí me da la impresión que Osandón puede machacar todo lo que quiera con este tema, pero es algo que ya la gente conoce y simplemente va sumando, pero no cambia la percepción que hay de Piñera, lo que me parece súper lamentable realmente, pero la verdad es que no creo que el debate vaya a cambiar en ese sentido. Ahora, yo creo que tiene razón Pablo en lo que dice respecto de la contingencia de los tiempos, ¿no es cierto? Porque y de cómo se plantea el discurso. Yo creo que hay una tensión evidentemente en el Partido Socialista. Creo que eso ha sido público y no es fácil esconderlo tampoco, entre probablemente una nueva generación que ha accedido, digamos, al poder dentro del partido, porque finalmente Álvaro representa eso un poco, y las otras líneas, Álvaro Elizalde, ¿cierto? Pero esa tensión también creo que está súper mal conducida, porque en realidad probablemente es bastante menos cuestionable lo que ha ocurrido de lo que ellos permitieron que permeara como discurso público. Sé que es difícil de repente cuando otro sector lo aprovecha y le saca el jugo, ¿no es cierto?, cuando hay muchos medios que titulan con esto, pero la verdad es que no hay ninguna contradicción entre lo que ocurrió en el Partido Socialista, salvo tal vez correctamente y populistamente, pero correctamente asumido el error respecto de Soquimich. No hay ninguna contradicción entre la animosidad respecto del lucro y lo que ocurrió entre el partido, porque la demonización del lucro no tiene que ver sino con el ámbito público de o sea, lo que se discute, lo que se critica, ¿no es cierto?, es aprovechar los recursos públicos para efectos del lucro, y por eso el ámbito de la educación, y por eso el ámbito de la salud, y por eso el ámbito de la AFP tiene que ver con, o sea, hay una crítica respecto de ese lucro que se entiende mal habido porque se trata de recursos públicos, no porque esté demonizado que a las empresas o a quien sea, ¿no es cierto?, le vaya bien. Entonces creo que el discurso se pudo haber conducido mucho mejor en ese sentido, demostrando que evidentemente es correcto que uno maneje adecuadamente su patrimonio, sobre todo en el caso de un partido en donde de alguna manera es garantía de independencia. El hecho de que ellos no tengan que ir a pasar el platillo a otros lados debiera ser algo valorado, ¿te fijáis? A mí algo que también me parece que está muy interesante en este momento en el que los partidos están tratando de acomodarse alrededor de ciertos candidatos. Y yo creo que tenemos esta cuestión de los candidatos presidenciales, obviamente, que son los grandes titulares, pero también en el ámbito parlamentario la selección de candidatos va a ser muy interesante. Y un poco a mí lo que me interesa, y yo el llamado que trato de hacer ahora a los partidos o desde nuestra organización, lo que tratamos de hacer es invitar a los partidos a que definan también ciertos criterios vinculados a sus candidatos, ¿no? O sea, porque tenemos por ahí inclusive, por ejemplo, cuando uno entra a ciertos lineamientos del Partido Socialista, ellos tienen criterios de nosotros nunca vamos a tener un candidato y hay una lista que está muy interesante. Entre ellos tiene que ver, hay un tema que tiene que ver con algo vinculado a que no sean como
que no participen en actividades de un modo alcoholizado, una cosa así como muy particular, ¿no? Y bien, hay una lista de criterios. Nosotros estamos haciendo un análisis justamente de este conjunto de criterios. Algunos partidos los tienen más explícitos, otros menos, ¿no? O sea, por ejemplo, está todo el tema de personas que estén siendo investigadas por la justicia, ¿no? Y es una discusión hoy día. Sí, un partido tendría que defender a una persona que está siendo investigada por la justicia, y ahí entonces entra todo el juego de las diferentes querellas. Tenemos querellas que son por el aplauso y por el bombo, tenemos otras que quizás sí tienen una investigación mucho más profunda, pero a mí me parece interesante en un momento en el que el descrédito y la deslegitimación de los actores políticos es muy alta. Bueno, cómo los partidos se hacen cargo de las personas que van a llevar a las definiciones electorales, ¿no? Y a mí me interesa mucho que los partidos se pongan en ese lugar de hacer definiciones ideológicamente, pero también moralmente, que es una discusión que ha estado muy caliente en los últimos días, que si respecto al Frente Amplio, cómo han definido o cómo han tomado ciertas decisiones, o algunos partidos del Frente Amplio, cómo han tomado ciertas decisiones respecto a ciertos candidatos desde una postura moral X o Y, ¿no? Y creo que es interesante conocer esa postura de los partidos respecto a cómo van a plantear y cómo van a tratar de renovar un proceso político que ha sido complejo en los últimos años, desde un cuidado mayor de las personas que ponen ahí, o si dicen, la verdad es que no me importa, con tal de que gane, lo pongo, ¿no? Y creo que desde la ciudadanía a mí me parece interesante que estemos al pendiente de eso, de la calidad de los aspirantes a los diferentes cargos, y de ver cómo se van a hacer cargo los partidos de esto. Roberto Munita. Oye, me parece muy interesante lo que dice Pablo, pero quiero hacer dos acotaciones o complementos quizás. Lo primero es que hay que tener mucho cuidado con normas demasiado estrictas, como esta posible norma de que si a alguien lo están investigando no lo podemos llevar de candidato, porque la investigación es un término demasiado amplio. Esto incluso podría ser utilizado por facciones dentro del partido que no les gusta cierto candidato para interponer una querella. Sí, entonces, de todas maneras. Y sobre todo si no estamos hablando de la lógica del fuero parlamentario, de que a ti no te pueden bloquear con una querella. Eres político. Exactamente. Entonces, claro, sobre todo si estamos hablando de candidaturas más chicas, diputados, alcaldes, etcétera, en el fondo es muy fácil interponer querella, y eso sí que sería nocivo para el sistema, ¿cierto? Que estemos auspiciando querellas solo por un fin político. Entonces, la investigación judicial es un concepto demasiado amplio, hay mucha gente que se investiga y después termina siendo libre de polvo y paja, como se dice en el fondo, y eso también hay que respetarlo. Es distinto un investigado que un condenado, al fondo. Y a mí me parece, por ejemplo, ahí quiero hacer un paréntesis, me parece muy bien lo que hizo la Junta de la ADC, en el fondo, con respecto al caso del diputado Rincón, en el fondo, porque ahí había una condena de por medio. Entonces era muy distinto que una investigación, etcétera. Yo creo que es respetar. Quiero el asunto, muy cortito. Sí, dale, porque tenemos una pausa obligatoria que hacer. Y muy cortito, y con respecto a lo segundo, te doy toda la razón, Pablo, un partido puede hacer esto, pero el problema es cuando un partido es parte de un conglomerado, y ese conglomerado, por ejemplo, inscribe primarias. Porque por la ley, el partido está obligado a respetar las primarias, y puede que, si lleva a su candidato, el candidato pierde las primarias, puede que esté con una camisa de fuerza, obligado a apoyar a un candidato que incluso puede que no cumpla con esos ítems. Entonces, hay que tener mucho cuidado, al fondo. Vamos a hacer una pausa en el panel y ya volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Siempre es momento para una buena conversación y para conocer historias interesantes. Federico Sánchez llega a los micrófonos de Radio La Clave con su inconfundible estilo. El que se mantiene en el estatus del creyente no piensa. Y por eso, pensar es clave. Pensar es clave. De lunes a viernes de 19 a 20 horas. Por la 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Hora clave. 9 de la mañana, 58 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor,
Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ser uno mismo, consciente, sin ataduras, solo vivir. Eso es Marley Coffee. Un café 100% orgánico, preparado con granos seleccionados y escogidos desde las maravillosas montañas azules de Jamaica. Tómate un café y vive esta experiencia en sabor y aroma que te ofrece un Marley Coffee. Ahora también en su versión Marley's One Drop, para disfrutar el mejor café frío sin perder lo mejor de Marley Coffee. Disfrútalo al ritmo de la música. Marley Coffee. Stir it up. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. En Provida cambiamos para que juntos mejoremos tu pensión. Desde ahora bajamos las comisiones y ofrecemos a nuestros afiliados el ahorro en APB de menor costo en Chile entre todas las AFP. Provida, una compañía MetLife. Estamos conversando, estamos en el panel con Roberto Munita, analista político, profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Católica, Paula Vial, abogada penalista, directora de Piensa Chile, y Pablo Collada, director ejecutivo de Ciudadano Inteligente. Hay ciertas cosas que han... perdón, me falta el Sheraton, pero porque discúlpenme, señores de Sheraton, porque esto es muy rico. Fin de semana especial en Sheraton Santiago, los fines de semana. Dese un gran gusto y aproveche el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 89,000 pesos por persona, IVA incluido. El paquete especial incluye trago de bienvenida, desayuno y late checkout. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000 o en sheraton.com/es. Nos gusta debatir y poner los temas sobre la mesa. Combinación clave por la 92.9. Yo decía que en una competencia como esta hay ciertas cosas que prácticamente pasan, se quedan un ratito y se van, como que no entran dentro de la lógica. Te pongo un ejemplo. El mundo no entra dentro de la política chilena. Solamente cuando tú quieres diferenciarte de tu aliado, por ejemplo, la democracia cristiana o partes de la democracia, la derecha de la democracia cristiana no le gusta el Partido Comunista, entonces Venezuela pasa a ser un factor por el cual diferenciarse. Nosotros somos bien isla, claro, en ese sentido. Pero para los efectos de la política chilena, las políticas de tratado, las políticas de cómo tú te vas a alinear o no te vas a alinear detrás de un superpoder como Estados Unidos con Trump, o si que va... El TPP, por ejemplo, cosas así. O sea, es casi cero lo que entra en la discusión. Y los esfuerzos que puedan hacerse por incorporar parte de ello, como por ejemplo lo hacía Ricardo Lagos, que tiene como otra impronta y otro interés, una mirada distinta, no calan, no enganchan. De la misma forma que se habla mucho de, por ejemplo, medio ambiente, pero a la hora de la discusión de definición, no forman parte por lo menos no se ve que formen parte de la estructura de temas por los cuales uno define por quién votar. Mira, y eso tiene sentido. Roberto Munita. Tiene sentido por varias razones. Primero, como decía antes, porque somos una especie de isla, en el fondo. Estamos acostumbrados a tener una forma de ver las cosas bien autonomista. Somos menos latinoamericanos que otros países de la región. Y quizás de los temas que más nos ha enfrentado, digamos que se han enfrentado oposiciones a esto, ha sido justamente, por ejemplo, el tema del mar para Bolivia. Porque es un tema que se relaciona con la política interna. Entonces, los problemas los tenemos que internalizar para que nos importen como chilenos. Pablo viene del extranjero, aunque lleva acá varios años, y él quizás nos puede decir su visión desde fuera. Pero me parece a mí que nosotros los chilenos somos demasiado achilenizados. A mí me tocó hace poco estar estudiando en Estados Unidos. Y es impresionante, en el fondo. Los chilenos somos súper achoclonados, nos juntamos entre todos.
todos los fines de semana era juntarse con chilenos, etcétera. Yo tenía compañeros en mi máster mexicanos o colombianos. Me decían, yo no ando buscando a los mexicanos para juntarme. Yo no ando juntando a los colombianos. Que los chilenos sí, tendemos. Y si uno está de viaje y ve a un chileno y lo saluda, chileno, etcétera. Claro, y lo primero que hace cuando está en el extranjero es averiguar cuál es el restaurante de la ciudad donde hay comida chilena. No. Claro. Esto es una cosa más, yo qué sé yo, casi patética. Platero. Bueno, pero somos bien isleños. Eso yo creo que explica en parte esto. Y la otra cosa también tiene que ver con la capacidad de agenda. Las agendas siempre son limitadas. Nunca se puede saber de tantos temas o comentar tantos temas. Y los temas pelean por estar en la agenda. Entonces, tal como pelea el tema internacional, también pelean otros temas por entrar que no son internacionales, pero que tampoco están en la agenda. El mismo medio ambiente que considerabas tú. Al final, podemos llegar a determinar 5 o 6 temas que son los que están en la agenda pública, que están en la agenda política, que están en la agenda ciudadana, y no nos salimos de ahí. Ahora es bien notable si uno lo piensa, porque la verdad es que, por ejemplo, si el tema, o uno de los temas fundamentales es el del crecimiento, que yo creo que es el que hace que en este minuto la campaña de Piñera lidere y que cada uno de los candidatos lo quiere incorporar dentro de sus propuestas, no considerar el contexto internacional es ineludible. O sea, es obvio que lo que esté pasando en Europa, la posible unión, el reencuentro, ¿no es cierto?, entre Francia y Alemania, el Brexit, o lo que está pasando en Estados Unidos, la forma de enfrentar sus políticas internacionales de Trump, o lo que está pasando en este momento también en China, son todos factores que van a incidir directamente en el manejo y en el desarrollo de nuestro propio crecimiento y economía. Entonces, la verdad es que es bien de tuerto no considerarlo, pero efectivamente probablemente es una discusión árida, una discusión que no genera ni votantes ni adeptos, ¿no es cierto? Entonces, pasemos de ello, y cuando llegue el momento de tener que enfrentar las decisiones, bueno, veremos ese contexto internacional, cómo nos afecta en nuestra política, y por lo tanto, si en lugar de 4 pueden ser 8 o 12 años los que estemos en el gobierno, pero no hay una preocupación mayor que esa. Sí, no, y de verdad, o sea, y también porque las grandes votaciones que hemos tenido en el último par de años han tenido, o sea, en el mundo han tenido una carga política internacional o geopolítica muy compleja, ¿no? Claramente el tema de regional en Europa, ¿no? Como mencionabas en Reino Unido, ahora en Francia. O sea, Francia se jugó una carta que tenía que ver con la postura de Francia respecto a una región entera, ¿no? Y esa era una de las grandes discusiones en la elección. Obviamente en Estados Unidos, las elecciones en México que vienen el año que entra van a tener también una carga muy importante por el rol de México y su relación con Estados Unidos, efectivamente. Y en América Latina hemos tenido algunos casos donde sí se empieza a, por ejemplo, en el caso de Ecuador, fue un tema su relación con otros países de la izquierda latinoamericana, ¿no? Y también se ponderaba mucho esa relación entre los diferentes candidatos en Ecuador respecto a uno que tenía que ver con esa tradición reciente de la izquierda latinoamericana versus uno que rompía. En el caso de Argentina fue un poco igual. Y para el caso de acá, efectivamente, o sea, sí, como que se cocina aparte, ¿no? Esta relación y este vínculo, como que no hay una discusión muy fuerte vinculada a agenda regional, ni siquiera internacional, mundial, no, una agenda regional de exacto. América Latina, ¿no? O sea, del rol de Chile en América Latina. O sea, yo creo que, por ejemplo, algunos de los temas que son más relevantes no necesariamente tienen que ver con política exterior, pero tienen que ver con la relación de Chile con otros países, por ejemplo, la política migratoria, ¿no? Y ahí hay un tema que también es interesante y que también es un pedacitito en la agenda de las candidaturas, ¿no? Y que sí, a mí me parece interesante que en este momento todavía siga estando muy al margen tanto la política internacional como la relación de Chile con sus pares o los países más cercanos. A ver, yo quiero dramatizar un poco, porque no quiero que el problema sea tan grave en el fondo, ni tampoco creo que sea un problema, y esto yo creo que es bastante común en otras partes del mundo. Mientras me tocó estar en este magíster en Estados Unidos hace un par de años, estallaron 2 conflictos internacionales más o menos al mismo tiempo. Un conflicto en Ucrania, me acuerdo, y un conflicto en Venezuela. A pesar de que yo vivía en Estados Unidos, por supuesto, yo seguía leyendo la prensa en Chile, y me acuerdo que en Chile estaban los dos en las portadas, eran temas de agenda, eran temas de discusión. Y en Estados Unidos, en cambio, solo se cubría el conflicto de Ucrania.
porque el conflicto de Ucrania se relaciona directamente con Rusia, y Rusia es un aliado o un adversario, según como uno lo quiera ver, pero un actor determinante para Estados Unidos. Según que sea el presidente. Según que sea el presidente, exactamente. O según que sea el lector también del diario. En cambio, Venezuela, ni una palabra, mucho menos de lo que se cubría en Chile. En Chile de alguna forma se cubren las noticias. Lo que yo digo es que no son temas de agenda, no están en nuestras conversaciones de pasillo. Entonces, Estados Unidos tiene el mismo problema, quizá Europa es un poco distinto porque tenéis demasiados países conviviendo entre sí, con distintas culturas, con distintos choques, pero incluso me atrevo a decir que los conflictos que logran entrar en la agenda en Europa, en Estados Unidos o incluso en América Latina, son conflictos en los que el país se debe enfrentar a la agenda internacional. Como lo que decía antes, son conflictos en los que el país internaliza la agenda internacional. Inmigrantes, Brexit, el caso de Francia, en el fondo, si tenía más o menos apertura a la Unión Europea, en el fondo. Es muy probable que para los franceses el caso de la Unión Europea les importe más porque les afecte a ellos personalmente, más que, por ejemplo, de afectar a la prensa de Zimbabue, por ejemplo. Perdón, y para terminar, también yo considero que no hay que dramatizar tanto, porque Paula decía hace un rato que es importante hacer análisis, considerar el caso internacional al fondo, y eso estoy seguro que se hace, estoy seguro. En Chile tenemos muy buenos policymakers, si uno va a la academia o si va a los centros de estudio, se hacen estudios considerando la experiencia internacional, se hacen estudios comparados, y eso a mí no me da problema al fondo. O sea, no creo que haya un problema, sino que considero que en Chile tenemos muy buena base en ese sentido. Al fondo, el problema, como decía yo, es la agenda ciudadana. Al fondo, es ver si los ciudadanos están analizando, están hablando de la agenda internacional, y la verdad es que tenemos tantos temas que nos importan más a los chilenos, que es lógico que no sea un tema prioritario. Pero, por ejemplo, en un país como Chile, que es un país minero, por lo tanto, que tiene un impacto directo con el medio ambiente en términos de minero, es un país pesquero, que tiene un impacto directo con la fauna pesquera, que es un país forestal, que tiene impacto directo. Ninguno de esos temas son temas que son capaces de generar un cambio del péndulo de temático de una candidatura a otra según se proteja o no se proteja el medio ambiente. Tampoco, por ejemplo, la migración. A pesar de que eso nos toca directamente, inmediatamente, solo que probablemente no se ve porque uno no está viendo cómo se producen los desastres ambientales todo el tiempo, pero ni siquiera en términos de un cuidado a futuro no tiene peso, comparado con cualquier situación que tenga que ver con delincuencia o con salud, que son trascendentales, no lo dudo, pero no entran las variables que son evidentes. Un día aquí va a quedar una crema, va a haber un desastre, qué sé yo, mayor en materia ambiental, y todos vamos a tener que empezar a decir, bueno, ¿dónde estábamos nosotros cuando se estaban anunciando este tipo de cosas? Basta ver los desastres naturales, por lo que acaba de pasar ahora en el norte, ¿no es cierto? Es el tipo de preocupaciones de largo plazo que la ciudadanía no diferencia entre gobiernos. Es decir, el hecho de que se construyan de determinada manera las obras hidráulicas, no sé, no me manejo mucho en términos técnicos, pero que no haya habido un soporte, ¿no es cierto?, o que haya habido otras obras respecto de ello, y que provoquen eso catástrofe, es una falta de preocupación ciudadana y de planificación y de los propios candidatos, ¿no es cierto?, que no está en su agenda, no es una preocupación. O sea, la gente no se va a decantar por un candidato u otro según si tiene, o pareciera que no lo va a hacer, ¿no es cierto?, esta agenda de preocupación de distribución, de planificación urbana, ¿no es cierto?, que puede hacer la diferencia en sus vidas de manera dramática. O sea, yo creo que tendrían que pasar varias cosas para eso. Para empezar, que los candidatos empiecen a manifestar más sobre ciertos temas, cosa que no ha sucedido, ¿no? O sea, inclusive en los partidos de la nueva mayoría están empezando a exigirle mucho más a Guillermo que se manifieste, ¿no? O sea, que asuma un cierto liderazgo temático, ¿no? En algunas cosas. Hasta el momento, creo que toda la discusión sobre el proceso electoral que se viene tiene que ver con los personajes, ¿no? Sí. O sea, los actores. Que si este es más carismático, que si este tiene más conflictos de interés, que si este tiene más esto y lo otro. De repente empiezan a aparecer algunas pequeñas discusiones sobre posturas temáticas. Creo que el caso de Piñera es el más particular, el que se ha manifestado sobre algunos temas y que ha empezado a generar cierto escozor por un lado o cierta defensa quizá en otro. O sea, por ejemplo, la manifestación que hizo en materia de
del aborto muy recientemente, ¿no? Hace un par de días o tal, que en uno de los matinales que empezó a expresarse sobre el tema del aborto. Sobre el tema de la migración, también es un tema que genera... Que inaudito, o sea, francamente, que no tenga más repercusión es una cosa que llama mucho la atención. Claro, o sea, eso es lo que decía de la agenda ciudadana. No vamos a aceptar a personas que no sean de acá. En todos los casos. No tengo por qué aceptar. Es una manifestación pero ningún de candidato ha interés. dicho eso, me parece a mí. Dijo, no tengo por qué aceptar a ninguna persona que... Yo como presidente no tengo por qué aceptar que entre cualquier persona. Cualquier persona, pero eso no es que entre cualquier persona es distinto. Pero si quiere entrar un inmigrante, por ejemplo, con antecedentes penales, por ejemplo, cosas así, o que ha infringido la ley en Chile, hay que tratarlo de forma distinta a un nacional. Eso es un poco... El punto que yo entendí es que, no sé si que legalmente lo que voy a decir corresponde, pero no está en el resorte de un presidente de la República decidir quién entra y quién no entra al país. Para eso existen determinadas leyes, para eso existen determinadas leyes, determinados requisitos, y esas cosas se dan. Situación que obviamente no decide uno individualmente quién entra o no. Yo creo que estamos sacando las palabras de contexto. No quiero centrar el caso en Piñera solamente, pero mira, ayer, por ejemplo, Piñera presentó su equipo programático, se habla más de 500 profesionales, hay 20 y tantas áreas, y está el área de inmigraciones, por supuesto, y está el área de riesgo, en el fondo, de catástrofe, en el fondo. Te aseguro que para cada tema, y Piñera no en ese sentido no hace la excepción, cualquier candidato serio va a tener también un equipo programático, va a tener también una salida con respecto a esto. En el caso de prevención de riesgos, por ejemplo, yo sé que con Renovación Nacional y ahora, por lo tanto, con Sebastián Piñera, ha estado trabajando un experto en prevención de riesgos que se fue incluso a estudiar a Inglaterra y hoy día está trabajando como asesor del BID, me parece, o del Banco Mundial, en Europa en materia de prevención de riesgo, un gallo muy capacitado en el fondo, y detrás de él hay muchos otros profesionales en la misma línea. Pero insisto, son 20 y tantas áreas y la agenda no te da más espacio que para 5 o 6 temas. Entonces es lógico que prevención de riesgo o medio ambiente... pero por ejemplo, si acabamos Paula, no es que no sean importantes. Paula, perdón, no es que no sean importantes. Lo que pasa es que los medios y la capacidad nuestra de conversar los temas es mucho más limitada y nunca vamos a estar hablando más de 5, 6 o 7 temas a la vez. Y no es que se me ocurrieron estos números, sino que efectivamente se han escrito papers sobre cuántos temas habla la gente y se habla del 5 más menos 2, entre 3 y 7 temas, al fondo. Es lo que en promedio habla un ciudadano común y corriente con su amigo, etc. Perdona, Roberto, yo creo que hay ciertas cosas que inhiben el que se traten ciertos temas. Por ejemplo, y esta frase es dicha transversalmente, no la dice solamente un sector político, la dicen transversalmente. Y yo encuentro de las frases más nefastas porque te inhibe que tú puedas discutir temas. Es cuando hay una situación económica más o menos delicada, apretada, etcétera, y ya sea el ministro de Hacienda o sean las personas de los partidos o los candidatos dicen la frase: yo creo que es un momento para cuidar la pega. ¿Qué significa eso? Lo que significa básicamente que a ti te dicen, compadre, no levante la cabeza. Claro. Obedezca, si te bajan el sueldo, no digas nada. No digas nada. Es un momento para no te pongas a tratar de explorar en distintas... apriétate y ya, chao, tripas corazón. Y eso te lo dicen muchas veces. Es de las frases más nefastas que hay. Es una frase para pegarte un palo en la cabeza y decirte, compadre, si querís seguir llevando plata para la casa, cállate. Oye, yo quiero... Una ministra del Trabajo, que hace algunos años atrás, ¿se acuerdan? Dijo, los que no están imperiosamente buscando pega, que no salgan a buscar pega. Los cesantes que no necesiten trabajar, que por favor no salgan a buscar pega, que más o menos es peor incluso. Cuidar la pega, quiero hacer un link, porque parece que no nos queda mucho rato, y aprovechando que está Pablo, respecto de quienes no han sido tan valientes que no han cuidado la pega, y que me ha impactado mucho la muerte de este periodista, el asesinato de este periodista en México, Jaime Valdés, que experto en narcos, ¿no es cierto?, que tenía varias publicaciones en ello, qué sé yo, y después de otra subdirectora de un diario que mataron al hijo. O sea, como que todo el mundo sabe que en México el tema no está particularmente fácil, ¿no es cierto?, tampoco para el ejercicio del periodismo. Pero parece esto haber como conmocionado un poco más. ¿Por qué crees tú que hizo esta diferencia
su muerte? Bueno, lo que pasa es que también llegó a sumarse a una cadena de sucesos muy recientes, ¿no? O sea, el 2016 fue el año donde más periodistas han sido asesinados en México, y en lo que va del 2017, nada más en mayo, nada más en este mes, ya ha habido 15 asesinatos de periodistas. O sea, 15 asesinatos de periodistas en este mes. O sea, ya es como 2010, 2011, 2012 y cada uno así. Y en la misma categoría está mayo, ¿no? Entonces se dio este tema, obviamente que ya fue demasiado, ¿no? Hubo un asesinato la semana pasada y este mismo periodista dijo: a Miriam la asesinaron por tener la lengua larga. Mejor que nos maten a todos, porque no vamos a dejar de reportar este infierno, ¿no? Y eso lo dijo él hace 4 días, ¿no? Ayer lo asesinaron y hoy en México además es un tema muy, muy particular, porque muchos medios hoy cesaron sus actividades, ¿no? Vinculados a esta protesta. Es decir, ya estamos hartos de las manifestaciones de buenas intenciones de los políticos. Ya urgen resultados, porque si no, esto es muy claro que aquí no pasa nada si asesinan. Yo tengo la sensación de que es como completamente impune. O sea, en verdad, a mí me ha tocado, por suerte, trabajar harto en México, en formación, capacitación, ¿no es cierto?, en temas de sistema procesal. Y claro, uno se da cuenta que las instituciones están completamente permeadas, que hay mucha corrupción, que es muy difícil cambiar esa base, y por lo tanto la expectativa de que efectivamente puedan cambiar los resultados, yo creo que no sé si es muy alentadora. No sé si basta con que la sociedad se levante. A lo mejor sí, no lo sé. No quiero ser tan negativa, pero... Sin duda es un inicio. O sea, yo llegué ayer de México y tampoco creas que llego muy emocionado. O sea, también es un momento muy, muy sensible, muy complicado. Te digo, está en procesos electorales muy complejos. Este domingo hay unas elecciones que van a ser muy complicadas en el Estado de México. El año que entra hay presidenciales y México está viviendo, o sea, este año nada más o sea, la cantidad de muertos por mes ha ido en aumento. O sea, en marzo ha sido el año, hubo 2020 muertos, ¿no? Asesinados, en marzo nada más, ¿no? O sea, y eso ya es el récord de homicidios dolosos en un mes en la historia reciente de México, ¿no? O sea, está en un momento muy complicado, que está siendo muy incapaz, el país tan complejo como es, de atender esas problemáticas, ¿no? Y bueno, no se ve tampoco muy... en cambio, acá en Chile tenemos dos periodistas candidatos a presidente, ni más ni menos. Parece que el trato es un poco distinto. Sí, no, es un momento complicado, la violencia está también muy generalizada y bueno, pues ahí, o sea, al final también tiene que ver con esta postura totalmente frustrada de los medios de decir, bueno, ¿hasta dónde? O sea, esto ya es, claramente lo siguen matando porque no pasa nada, ¿no? Es una de las manifestaciones de estos últimos días. ¿Hasta cuándo? Pues va a ser una actividad que se va a seguir manteniendo impune, ¿no? Y que asesinar periodistas es algo que es común porque se puede y porque no existe o sea, no cambia nada. Ahora, yo voy a decir una cosa que puede sonar barbárica, pero el hecho de que se siga asesinando periodistas significa de que el asesinato previo de periodistas no inhibe a la profesión a seguir investigando. O sea, y eso hasta cierto punto es una cosa esperanzadora. Cualquier persona que ha hecho periodismo en situaciones muy antagónicas, qué sé yo, te lo puede decir, digamos. Uno ve morir gente que es amiga, uno ve asesinar a amigos y tú, claro, se te pasa por la cabeza a ver si que corresponde o no corresponde y normalmente en esos casos se sigue. Y desde ese punto de vista lo que ocurre con Javier Valdés en este caso, que es brutal y los demás periodistas asesinados, la cosa notable es que tú tienes que seguir asesinándolos porque no los para. Bueno, o sea, no los para, pero también, o sea, digo, yo te puedo comentar o sea, 2 amigos míos que son periodistas y que son periodistas de medios muy reconocidos o que muy mainstream, o sea, entraron a su casa hace 2 semanas, ¿no? O sea, entraron a su casa a revolver sus cosas, a cambiar sus credenciales del lugar, mover los relojes del lugar. Advertencia. Y
no robarse nada. ¿no? Sí, un mensaje, tal cual, ¿no? O sea, que son periodistas que son que son principales columnistas en diarios, que tienen programas de televisión y que fueron amenazados. Imagínate los pequeños diarios en el norte, en México. O sea, sí, la realidad es que sí hay diarios que han cerrado y que sí, han dicho esa era la típica, ya no podemos seguir ejerciendo la profesión porque no podemos, ¿no? O sea, porque las advertencias diarias en el medio son insostenibles. O sea, no podemos seguir arriesgando a esta gente y se cierran las cortinas del diario, ¿no? O sea, terrible. Ahora, ese gesto del cerrar las cortinas del diario, tiene ¿se cierran por cuánto tiempo? Se cierran es un hecho simbólico que cree. El de hoy, la parada de hoy, no, claro, bueno, es como el de hoy sí, que... pero han habido algunos que han cerrado hasta aquí llegamos, ¿no? O sea, de que ya no seguimos más. Y ese es un gran problema, porque todas las libertades son importantes, pero una de las libertades más importantes es la libertad de prensa, al fondo. Y es lo mismo que se ve en Venezuela. Muchas veces el escarmiento, ya sea del Estado o de un sector de la sociedad civil, termina por ahuyentar la prensa libre, en el fondo termina por hacer que algunos medios cierren o se vean obligados a cerrar en el caso de Venezuela, y eso es muy complicado para el desarrollo de la democracia, en el fondo, porque la gente tiene que tener derecho a informarse libremente de acuerdo a distintas ofertas programáticas. Bueno, pero llamémoslo así, los riesgos de las profesiones son distintos para las distintas profesiones, qué sé yo. Ser, qué sé yo, un albañil de edificios en altura tiene un determinado tipo de riesgo. Y se protege, y por eso les ponen, hay normas de seguridad mínimas. Probablemente el arquitecto tiene otro tipo de riesgos que son de distinta naturaleza, qué sé yo, el ingeniero lo mismo. El periodismo tiene el riesgo en situaciones extremas de su vida. Es un riesgo, y el riesgo de pérdida de medios, es el riesgo de censura, el riesgo de un montón de cosas. Eso está así. Como el fiscal, me imagino que tiene un riesgo al perseguir, y el juez tiene un riesgo al sentenciar, especialmente en determinadas áreas. Si es que ese riesgo no se asumiera y las personas no estuvieran en condiciones de sentenciar a gente por temor a la represalia. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que ha pasado montones de veces. En Chile ha pasado las cosas no funcionarían Argentina medianamente en términos civilizados, digamos. Pero tal como el albañil tiene normas de seguridad y hay un inspector del trabajo que puede ir a una obra y preocuparse de fiscalizar si es que efectivamente los albañiles que suben a grandes pisos están con arnés y con casco, etcétera, también se debiera exigir, y se exige en el fondo en muchas partes del mundo, que el Estado se preocupa de esta profesión, en el fondo, que no son solamente el periodismo, estamos claros, el fiscal, el juez. Precisamente, por supuesto. Llamado al Estado. Y eso al final es Estado de Derecho, es preocuparse. Exactamente, es preocuparse de proteger la democracia, en el fondo. Y particularmente cuando existen manifestaciones y amenazas concretas, ¿no? O sea, no es solamente defender al periodista, porque sí, que efectivamente tendría que haber un sistema que lo hiciera así, pero ya es llevarlo al siguiente nivel. O sea, cuando gente ha tenido amenazas de muerte cotidianas, cuando los mensajes de odio son cotidianos, ahí sí existen protocolos, ¿no? La organización Artículo 19, que en México está viviendo pues un momento también muy complicado, que ellos reciben todos los días casos de periodistas que han sido amenazados concretamente, a veces con cartas a su redacción, digamos lo más común, y otros ya muy concretamente con estas irrupciones en sus casas, ¿no? Entonces, es el tema que, bueno, efectivamente, Artículo 19 como organización detona un sistema de protección, pero también demanda del Estado un sistema de protección adicional al ejercicio del periodismo. Nos tenemos que ir. Gracias a Paula Vial, a Roberto Munita y a Pablo Collada por estar aquí con nosotros en el panel. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias.